vamos a hacer entrega de los premios del 6º concurso de fiscalidad que, como sabéis, organizan ya desde hace 6 años, como he dicho, tanto la Facultad de Economía y la asociación. Este año hay alguna novedad. Como ocurre en casi todas las cosas, pues hay veces que no todos los que desearíamos que concurrieran concurren, o incluso la calidad de los trabajos es la deseada. En este caso, el 6º premio de Fiscalidad Facultad de Economía PAF, con el título de Reforma del Impuesto sobre Sociedades y Lucha contra el Fraude, han quedado desiertos tanto el primer lugar como el tercero. El segundo es bueno, pero, insisto, la calidad del primero y del tercero no era la que tanto los organizadores, los componentes del jurado, facultad y asociación deseaban. Yo cada día me siento como más a gusto en la colaboración con el premio por varios motivos. Una, porque ver relacionarse con los estudiantes siempre te anima, siempre te hace aprender muchas cosas, aunque parezca que estamos de pasada, no es así. Aprendemos de ellos leyendo sus trabajos. Incluso en alguna ocasión, a mí personalmente, me ha causado, o sea, me ha dado creatividad, me ha incentivado mi creatividad de asesoramiento, porque de verdad que hay algunos que serían auténticos maestros en la lucha contra el fraude. Bueno, incluso, a ver, no en el fraude, pero vaya, en hacer las cosas legalmente en contra de la Administración, que es nuestro trabajo, siempre legalmente, quede claro. Como digo, la satisfacción es doble, porque tratar con estudiantes siempre te incentiva, pero tratar con personas como las que colaboran o con las que colaboramos en la universidad, como son Ángeles Pla, Concha Salvador, José Manuel Pastor, a quien seguramente ahora lo vamos a perder un poco del tema del premio porque tiene otros trabajos de más jerarquía, es el decano, el recientemente nombrado decano de la Facultad de Economía de Valencia. Pues es un placer colaborar con ellos y es sobre todo una satisfacción aprender de cada una de las reuniones que tenemos. Aunque parezca raro, el premio de fiscalidad a todos nos atrae bastante y nos hace pensar, nos hace recalificarnos y nos hace crecer un poco más en la organización. Anoche, cuando estaba la música sonando a toda pastilla, Ángeles, Concha, Luis y yo estábamos hablando del premio de fiscalidad de años venideros. Incluso nos atrevimos a consultar con las personalidades que allí asistieron, el Francisco Álvarez, el conseller Vicent Soler. Nos atrevimos a consultarle algunas cosas. Es decir, que nosotros estamos muy contentos con la existencia ya continuada, este año es el 6º, como he dicho, de este premio de fiscalidad. Bien, y para no extenderme más, porque tampoco hace falta, aquí quienes tienen la importancia son los estudiantes que han conquistado ese segundo premio, yo quiero hacer que venga aquí, por favor, don José Manuel Pastor, decano de la Facultad de Economía, y que haga algo en referencia a este premio y a la colaboración que entre asociación y facultad tenemos. José Manuel, por favor. Bien, como decano de la Facultad de Economía, lo acaba de decir Cristóbal, este es mi segundo acto, ayer fue el primero, por lo tanto es un placer, me estoy estrenando como decano aquí en Castellón. Quiero felicitar a la asociación por este tipo de jornadas. Este año se celebra su 30 aniversario y por su largo recorrido en las tareas de formación y reciclaje profesional.
En este acto debo de destacar la colaboración entre la facultad y la asociación en colaboraciones múltiples, ayer ya lo dijimos, no solo en las prácticas, sino en el diseño cuando se elaboraron los nuevos grados, como sobre todo su participación en el Foro de Empleo y Emprendimiento de la facultad, donde, como dijo ayer el exdecano y ahora conseller, pues la asociación ha sido una parte nuclear del foro, uno de los colaboradores con los cuales hemos tenido una relación más intensa. Bueno, este tipo de colaboraciones que también se han extendido a la sponsorización de una aplicación de móvil que vamos a tener en la facultad va todavía, si cabe, a intensificar las relaciones entre la facultad y la asociación. Y este es uno de los objetivos de mi programa electoral con el que me presenté hace unos días, el intensificar las relaciones entre el mundo de la empresa, en este caso el mundo profesional, y la facultad, porque creemos que de esta forma es la mejor forma en la cual un centro público de excelencia, como es la facultad, pues pueda contribuir mejor al progreso de la sociedad valenciana. Yo quiero felicitar también a la asociación por la organización de este premio, junto con la facultad, porque cuando en el año 2010 nos propuso hacer un concurso con los estudiantes como parte de la celebración de sus 25 aniversario, la verdad es que no dudamos en aceptar. En estos años hemos sido testigos del buen resultado que ha tenido esta iniciativa en su sexta edición, durante el curso 14 y 15, y ahora en su séptima edición, que me consta que ya se están preparando las bases. Yo felicito a los estudiantes que han participado en esta edición y especialmente a los que habéis conseguido el premio de este concurso, titulado Reforma del impuesto sobre sociedades y lucha contra el fraude fiscal. La verdad que es un tema bastante difícil. Sois una demostración de que el capital humano que se genera en la Facultad de Economía pues es muy notorio. Y aunque éramos conscientes de que era difícil formalizar planteamientos concluyentes sobre el tema que se propuso, pues habéis realizado unos buenos análisis críticos sobre cuestiones de mucha actualidad en relación al impuesto de la renta, especialmente al impuesto de sociedades, las vías de elusión fiscal, como ha dicho Valentín, las propuestas de armonización fiscal y las medidas de lucha contra el fraude. Y no quisiera dar por finalizada mi intervención sin agradecer, por supuesto, a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación, especialmente a Arturo Casinos, a su presidente, a Víctor Martínez, especialmente a Cristóbal Tarín, que me dicen que este año se jubila, pasará a mejor vida, y a las profesoras, por supuesto, de la Facultad Ángeles Pla y Concha Salvador por su colaboración como miembros del jurado, porque ellas también son parte integrantes del éxito. Y, por supuesto, a Marisa Bagueto por su inestimable ayuda en la organización de las distintas ediciones, porque esto, al final, los éxitos de la asociación lo llevan a cabo personas y yo creo que es justo ponerle cara y ojos a la organización de estos eventos. Son los que hacen posible esta iniciativa. Reitero mi agradecimiento a la asociación y transmito el deseo del equipo de canal de la Facultad de Economía y yo creo que de todos los profesores de la facultad de que la colaboración entre ambas instituciones continúe intensificándose día a día en el futuro. Muchas gracias. Por favor, Arturo. Bueno, Arturo Casinos, como presidente de la asociación, va a hacerle pequeño regalo. Muchas gracias. Y os quedáis ahí, ¿eh? Ya van dos en 2 días. Bien, a continuación quiero que vengan aquí, por favor, y nos acompañen, cómo no, las personas que hacen posible la organización, corrección, lectura y, sobre todo, el pensar en a quién darle los premios. Es un trabajo exhaustivo, me consta. Ya he dicho antes que es un placer colaborar con ellas. Y, cómo no, deberían estar aquí. Ángeles Pla, por favor. Doña Concha Salvador. Y por parte de la asociación somos Víctor Martínez, un compañero. Por favor, Víctor. Yo mismo y Arturo Casinos como presidente del jurado. Por favor, Arturo. Bueno, esto estaba preparado porque, como yo decía antes, que los estudiantes aprendemos de ellos, son gente joven, con fuerza, etcétera, etcétera. Como este año son pocos, hemos pensado que teniendo aquí a tanta gente, hacer venir a los estudiantes los va como a recoger un poco más, ¿no? O sea, nos van a coger miedo por tantos que somos aquí en el escenario.
Falta algo, ya que estamos en Castellón. El delegado don Luis Chinchilla, por favor. Ya también llevan 3 años organizando un premio de fiscalidad en colaboración con la Universidad Jaime I. Y en este caso colabora estrechamente don Germán Orón, al que, por favor, colabora, como decía, estrechamente con don Germán Orón y, como digo, llevan 3 años con el premio estatuido. Luis, una vez hecha la entrega... Déjame decir que, bueno, por el esfuerzo que Germán realiza, aunque este año el objetivo del premio de Castellón no se hayan cubierto, pero bueno, gracias a Germán y a su equipo, pues bueno, estamos intentando que el premio de fiscalidad pues salga cada año sea mejor. Por eso le entregamos un presente para que no agote las fuerzas. Y para animaros. Como digo, los estudiantes que han ganado el segundo premio son Guillermo Camarelles Durá y Ramiro Camisán Sinchire. Como digo, con su trabajo, la eficacia impositiva. Por favor, acercaros. En primer lugar, la asociación entrega el regalo que les corresponde, lo ganado, a don Guillermo Camarelles Durá. Arturo. Y, redondeando la colaboración, la Facultad de Economía de Valencia entrega el regalo a Ramiro Camisán Sinchire. Yo con esto creo que hemos acabado la misión del colofón del premio de fiscalidad. Muchas gracias a todos y animar a los estudiantes a que continúen trabajando.